Que el Señor les bendiga. Les habla su hermano y amigo en Cristo, el pastor Alfonso Bañuelos, pastor de la Iglesia Amor Divino en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Bueno, hubo reacción en el video anterior de algunas personas y me dijeron, pastor, por favor, háblenos más sobre el arrebatamiento de la iglesia. Muy bien. Entonces, pensando en eso, inicio este video que le hemos llamado arrebatamiento o teoría del rapto. Bien. Cuando se cometen errores, esto lo escribí y no quiero decir otra cosa, lo escribí, dice, cuando se cometen errores, estos pueden catalogarse como leves, graves o fatales. Todo esto está relacionado en forma directa con la fuente. Un maestro mecánico, un doctor en medicina, un maestro académico o un pastor indolente en escudriñar las santas escrituras. Cuando se cometen errores, hay consecuencias. A toda acción hay una reacción. Entonces, si nosotros llevamos nuestro auto, porque vamos a salir fuera, para que cheque el alineamiento de las llantas, para que cheque la dirección, para que cheque los frenos, todas esas partes que son muy importantes en el vehículo y que si vamos a salir fuera es necesario volverlas a rechecar cada vez que salimos, porque andando en la ciudad puede sufrir algún daño la suspensión o la alineación de las llantas. ¿Y qué va a suceder cuando vayamos a esas velocidades que tenemos que tomar en las autopistas? 120, 140 kilómetros por hora, aquí en México. Entonces, ¿qué va a suceder cuando se salga una llanta? ¿Qué va a suceder cuando usted quiera pisar el freno y no funcione? Es decir, los errores nos pueden llevar de leve a grave a fatal el resultado. ¿Qué sucede también cuando un doctor se mete en el quirófano, se pone todo su indumentaria necesaria y cortó la pierna buena? Y usted se reirá. No, son errores que suceden como humanos que somos. No hay dolo, ningún dolo. Es un descuido que decía mi abuelita, al mejor cocinero se le va un tomate entero. Y es cierto, es un error, pero error que puede costar la vida en su grado máximo. ¿Qué sucede con un pastor que predica lo que le enseñaron sus maestros en el instituto bíblico, pero nunca cotejó, nunca se metió en la palabra para ver si todo lo que le decían era correcto y era acorde a la enseñanza? Y no solamente un pretexto para tenerlo y entonces dar alguna cátedra. Entonces, un error nos puede llevar a un gran problema. La iglesia está esperando el arrebatamiento del Señor y es correcto, lo he dicho muchas veces. Es correcto, tenemos que esperar la segunda venida del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Dios y Salvador. Él viene. Eso tiene que pasar el tiempo establecido por la misma Escritura. Así es que cuando nosotros nos metemos en la palabra, y con esto lo digo, yo no pretendo dar una clase avanzada de teología o de escatología, en este caso los últimos acontecimientos, no, para nada. Quiero ser tan breve y quiero ser tan conciso que usted con las palabras que están escritas en la Santa Escritura pueda cotejar, usted con su vista. Quiero que traiga su Biblia, que la tenga allí, para que cuando esté viendo este video, esté viendo usted estas palabras que estoy grabando aquí en el templo, bueno, en la oficina, usted lo pueda decir, el pastor está equivocado, no es que no es así. O bien, gloria a Dios, no a los hombres. Si el Señor desea abrir su entendimiento para que vea verdaderamente cómo está esto, bueno, pues vamos a entrar entonces en materia. Rapto. La palabra rapto, busqué el significado legal. Dice, rapto es un término
latín de la palabra raptus, cuyo significado es un delito en el cual se sustrae o retiene a una persona por medio de la fuerza, intimidación o fraude con la intención de menoscabar su integridad sexual. El rapto tiene mucha relación con los delitos sexuales. Rapto, de tal manera que su connotación nada tiene que ver con el arrebatamiento. Nada. Si nosotros buscáramos dentro del griego, y no del latín, del griego de donde fue sacado el Nuevo Testamento, encontramos una palabra, y aquí la tengo. Esa palabra significa apoderarse a la fuerza y se usa como la posesión del demonio en Lucas 8:29, y la palabra es sunarpazo. Sunarpazo. Ok, dice Lucas 8:29, a la letra, aquí tengo la Biblia, y se lo leo, cotégelo por favor. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Aquí está la palabra apoderaba, se apoderaba. Y en el griego aparece como sunarpazo, que es apoderarse a la fuerza. Se usa como posesión demoníaca. Lucas 8:29. Sería más o menos lo que podría ser en el rapto, si es que estamos usando la connotación negativa, que se le ha dado una connotación positiva y se ha barnizado como cristiana para enseñarnos algo que está muy lejos de suceder. Muy bien. Continuamos entonces en lo que nos quedamos en el video anterior. En el video anterior estábamos en Segunda a los Tesalonicenses. Permítame un segundito. Aquí está. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. A la letra dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aquí están los dos eventos que tienen que unirse para que surja el arrebatamiento. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, es el mismo evento, no son dos partes ni nada de eso. Su venida, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, porque lo vamos a recibir en las nubes, dice, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Esta rogativa que hace un apóstol es precisamente porque entendía lo que el Señor ahorita nos va a hablar nuevamente en Mateo 24. No se dejen engañar, no se dejen engañar. Dice aquí en el verso 2, dice, perdón, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Ese es el problema. Si no es el rapto, entonces, ¿qué va a pasar? Ahí viene la gran tribulación. Sí viene. Sí viene. Esa es la verdad y lo vamos a ver con la palabra del Señor. Falta tiempo. Hay que acomodar ciertos escenarios que no es mañana ni pasado. En aquel entonces faltaban 2000 y tantos años cuando Pablo, por el Espíritu Santo, escribió esto. Y fíjese lo que dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En aquel entonces Pablo decía, no es posible todavía que el Señor venga. Él ya tenía cierta información, porque todavía la Biblia no existía, corrían las cartas paulinas, las cartas petrinas, la de Mateo, andaban por ahí. Todavía no tenían esto que tenemos nosotros, aunque el Espíritu del Señor ya había venido, ya moraba en el creyente. De todos modos faltaba tiempo. No está cerca, ahora sí está cerca, pero no tan cerca.
No está a la puerta para que esté llamando. No, todavía falta. Fíjese lo que dice. Nadie os engañe en ninguna manera. Ahí ese es el problema, el engaño. Ese es un ardid del enemigo para desvirtuar la verdad y vender una nueva idea. Eso lo podemos observar a lo largo de la Biblia, lo ha hecho muchas veces. Es el mentiroso, engañador. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Aquí hay una afirmación categórica apostólica, porque no vendrá. ¿Quién? El Señor Jesucristo, nuestro Señor y Dios, no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía, señores, está aquí, a flor de piel, está. Apóstoles, profetas, tantas cosas que han sucedido y en 19 siglos no pasó nada de eso, ni el rapto existía, ni los reformadores se acordaron, o si es que lo vieron. Nadie habla de eso, nadie en 19 siglos. Nada más. Ahora en el siglo XIX, en el 20, finales del 19, principios del 20, surgen todas estas cosas. Y ahorita las vamos a abordar. Quiero seguir con esto, porque dice, y venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Todavía no hay nadie de eso. Todavía podemos predicar la palabra. Todavía tenemos estos medios que bendito sea el Señor. Nuestro presidente dice benditas las redes sociales. Pues yo estoy de acuerdo con él, porque para pagar en una televisora este programa sería carísimo, carísimo. No tenemos, la iglesia no tiene dinero. No somos las megas iglesias que no necesitan nada. Esa es la Odisea. Posteriormente le platicaré de la última iglesia, la apóstata totalmente. Pero dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. El templo todavía no está. El templo todavía no está. Hay un gran problema en Israel para levantar el templo. Tienen que quitar la mezquita de Omar, que es la meca de los musulmanes, porque está puesta en el terreno que ocupó el templo. Eso va a traer un gran problema político y mundial. Todavía falta tiempo, señores. Y yo creo que es un tiempo que el Señor nos pone para reflexionar. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos escudriñando? Nadie se come los frijoles con las piedritas. Nadie. Todos tenemos que poner los frijoles ahí porque lo que nos interesa son los frijoles, pero quitamos las piedritas y la basurita que el enemigo mete. Es muy importante escudriñar las escrituras, escudriñar las escrituras. Si usted no va a un instituto bíblico, no tiene necesidad de hacerlo. Tiene la Biblia y tiene el Espíritu Santo, que fue el que la inspiró. No se necesita estar en una institución bíblica. No se necesita. Y esto no es privativo de los grandes que estuvieron allí. Yo no estuve, a mí me corrieron. Y me corrieron porque llevaba la solicitud firmada por una dama. Y el director dijo, yo no creo en esos ministerios. Tráigala firmada por un hombre. Y me votó. Gracias a Dios que salí con todos mis libros y como fui periodista, ya con 38 años de edad, me puse a escudriñar la palabra. Y los libros los dejé ahí. Hermenéutica, exegética, todas esas cosas. Y el Espíritu de Dios me llevó a esta verdad. Desde entonces, y cuando yo confronté a la líder sobre esto, que la iglesia iba a pasar por la tribulación, la respuesta de esa persona me dijo, si usted quiere quedarse, quédese, nosotros nos vamos. Yo esperaba que se sentara y me dijera, hermano Bañuelos, usted está equivocado. Mire, fíjese lo que dice la Santa Escritura. No, nada fue.
Sin embargo, gracias al Señor, como cuando me botaron del instituto y cuando me dijo ella eso, yo no me desconvertí porque no me convirtió un hombre. Yo nací en la recámara de mi casa por medio de la radio, escuchando. Ya lo dije en el video anterior. Así es que lo que yo le estoy hablando es lo que el Espíritu del Señor me ha revelado allí, pero no a mí solamente. Habemos muchos pastores que no aceptamos esa teoría que surge del siglo XVIII. Para nada, señores. Casi finales del siglo XVIII. 1830, creo al principio. Les voy a dar nombres posteriormente. Le voy a dar más información. Pero quiero darle tres lugarcitos en la Biblia para que usted los pueda observar. Pero son grandes, potentes, para que usted diga, wow, esto está más claro que el agua. Dice, por lo cual él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y reitera el apóstol a los tesalonicenses. Ya habían abordado este tema con anterioridad. Y les dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Qué sucedió? ¿Cómo se adormeció esto? Se adormeció también en mi corazón. Y gracias a Dios que el Señor me metió en la cárcel. Aquí estoy en mi recámara, en mi casa, preso. No tengo otra cosa que hacer más que leer la Santa Escritura. Y al estar escuchando tanta tontería, otra vez el Señor me volvió a levantar y me dice, Alfonso, si tú no hablas a la gente, vas a ser como aquel atalaya negligente que yo te he enseñado en el Antiguo Testamento. Porque va a venir la tribulación. Pero si tú no les dices que se preparen para eso y ellos mueren, yo voy a pedir de ti la sangre de esa gente. Así que yo prefiero que usted y el que no entienda esto me persiga a que mi Señor me condene y no me deje entrar por negligente. Dice más. Aquí está. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que lo estorba, que todavía no puede salir. Está en preparación, está el escenario del NOM, Nuevo Orden Mundial, está listo ya. Ya está para aparecer antes de la venida de nuestro Dios. Ya. Pero dice que lo detiene va a desaparecer. Bueno, hay opiniones de hermanos nuestros muy honestos que dicen que el Espíritu Santo va a llevar a la iglesia hacia arriba, de tal manera que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra. Fíjese el error tan grande que cometen esas personas. Luego dicen que va a quedar un remanente de la gente que quizás no estaba preparada, se quedó sin el boleto, yo no sé qué, pero el arrebatamiento fue conforme dejados atrás, como ladrón en la noche. ¿Se acuerdan de esas películas? Para afianzar el rapto, la teoría del rapto. ¿Qué va a suceder si el Espíritu Santo levanta la iglesia y la iglesia se va y nos quedamos nosotros? ¿Cómo vamos a dar la cabeza en testimonio? Si alguien puede testificar de Dios frente a un fusil, frente a una guillotina, es por el Espíritu Santo en la persona. Eso fue lo que sostuvo la iglesia en el circo romano. Eso fue lo que sostuvo la iglesia en las catacumbas. Eso fue lo que sostuvo la iglesia en las hogueras de la Inquisición. Si ya no está el Espíritu Santo porque ya se fue en esa teoría, ¿qué van a hacer los que se quedan? ¿Cómo?
Son argumentaciones tontas lo que ustedes están diciendo. Y tienen que pedir perdón a Dios y tienen que pedir perdón a la iglesia porque la han engañado, porque ustedes son negligentes en buscar al Espíritu de Dios y la palabra, la bendita palabra. Voy a continuar. Primer botón de muestra. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2. Bien, permítame en este momento. Aquí voy con la siguiente parte. Muy bien. Nos vamos a Mateo 24. Aquí lo debo de tener. Aquí está, Mateo 24. Vamos a leer del verso 4 y el verso 5. Muy bien. Cuando le preguntan al Señor que cuáles serían las señales del fin del mundo y de su venida, el Señor les dice estas cosas. Verso 4, Mateo 24, verso 4. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad, están listos, que nadie les engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre. Sí, se presentan y así. Y yo creo, no quiero condenar a nadie. Yo creo que ha sido solamente falta de voluntad, de escrutinio de la palabra. Debe haber buenos siervos allí, muy buenos siervos, connotados siervos. Pero que han caído con aquella doctrina que nos trajo el hermano Gigi Ávila. Él estaba totalmente seguro de eso. Y no lo culpo. Eso nos metieron hasta los tuétanos. Y luego nos topamos con la Biblia. ¿Nunca le ha pasado ir a tomar el tren y se sube en un vagón que no era el que era de primera o de segunda o de lujo o ejecutivo, y usted entrega, ya cuando se arrancó el tren, le entrega a la persona cuando está pasando por ahí entre los asientos su boletito y le dice, usted no pagó para venir aquí, es el vagón de allá atrás. Caray, pero usted ya puso todas sus maletas y esto y lo otro. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza es que lo saquen de un lugar donde usted pensaba que iba a estar. Es error, y es un error involuntario, pero que se cometen. No los justifico, no, porque se llama indolencia. Pero sí les advierto, hermanos amados, que si no abrimos nuestros ojos verdaderamente a la palabra y nuestro oído, señores, vamos a continuar engañando a la gente. La gente está esperando que va en una banda, como en las maquiladoras, sentadito, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, sin ningún problema. Y todos los cristianos del antiguo tiempo, de los primeros siglos, que pasaron con grandes problemas, ¿nosotros somos mejor que ellos? Piénselo, por favor. ¿Somos mejor que ellos? Voy a seguir leyendo aquí. Fíjese cómo dice la Santa Escritura. Dice así. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Hasta ahí el Señor dice, va a haber engaño en el último tiempo. Tienen ustedes que poner mucha, pero mucha atención. Muy bien, mirad que nadie os engañe. Pasemos al verso 3. Fíjese bien. Cuando dice en el 8, todo esto será principio de dolores, y yo aquí le agregué porque no lo tiene mi Biblia, Reina Valera 1960, pero está en el griego. Dice de parto, dolores de parto. Ya le expliqué en el video pasado que es una figura gramatical que la tierra va a tener dolor de parto porque viene el Hijo, el Hijo de Dios. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Aquí la palabra dice tribulación. Es la tribulación. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Señores, antes de que venga la tribulación, la gente que no es cristiana o los cristianos que aceptaron la marca en la frente o en su brazo
Ellos van a estar de plácemes. Ellos van a poder comprar, vender. Se va a levantar un sistema económico tremendo. Pero entonces la iglesia va a ser perseguida. Y no solo la iglesia, Israel y la iglesia, porque somos un solo pueblo, de acuerdo con Efesios 11. Somos uno. Los que tienen la palabra de Dios, de donde venimos, y los que tenemos el testimonio de Jesucristo. Somos dos grupos, pero es un solo pueblo. Vamos a ser perseguidos muy fuertes. Los judíos históricamente han sido perseguidos. Satanás odia a los judíos. De allí vino nuestro Salvador. De ellos, bendito sea Israel. Bendito sea Israel. Mire, dice aquí, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Entonces, adverbio de tiempo, cuando esto suceda, entonces, y se entregarán unos a otros. Sí, ya ahorita hay telefonemas. Eso se tiene que cumplir. Pero no tenemos aprecio a nuestra propia vida, señores. No. El Señor nos dio la vida con un propósito. Nos salvó en su momento para que trajéramos el opulento mensaje del Evangelio a todos aquellos que creen. Y sigue más adelante. Muchos falsos profetas se levantarán. No digan amén, pero vean alrededor. Muchos no son dos ni son tres. Son un titipuyal, decía mi abuelita. Son muchos se levantarán. Hay hasta para aventar para arriba. Aquí está, la Biblia está, estos son los tiempos. Esta es la escatología bíblica, la profecía de los últimos tiempos. Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sí, señores, va a perderse la empatía, va a perderse la fraternidad. Eso es lo que se va. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si fuera así tan fácil de que viene el Señor, levanta su iglesia, entonces ¿para qué nos dice la Santa Escritura que Él nos va a guardar de la hora de la prueba que vendría sobre la tierra? Sería ocioso eso. ¿Por qué tiene que ponerlo? ¿Por qué tiene que decirlo? Si al cabo no va a haber nada de esto. Señores, abran por favor sus oídos a lo que el Espíritu de Dios está hablando en esta tarde. Dice aquí, en el verso 15 al 18, lo tengo aquí, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación, la que habló Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del hijo de perdición. Entonces, cuando veáis en el lugar santo, en el templo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, y luego tiene aquí una aclaración muy fuerte, el que le entienda. O sea, esto está cerrado para muchas personas. Pero si a usted le está resplandeciendo la Santa Escritura es porque usted está entendiendo lo que el Señor está hablando antes que verdaderamente venga la tribulación. Todavía no. Sí va a haber problemas, sí, pero la persecución todavía no llega. Yo no sé cuántos años serán, 5, 10, 15, 20 años. Yo no puedo decirle que mañana, porque esa es la inminencia de la cual también cojea el rapto. Falta todo esto. No puede ser inminente desde que nació en 1800 y tanto, porque falta todo esto, porque en un momento y misteriosamente, ¡pum!, se fue la iglesia. El rapto llegó. Esa es la inminencia de la cual nos habla un libro que quizás usted lo tenga, es Eventos del Porvenir de Pentecoste, que viene de todo esto. Vamos a seguir con esto cuando dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Fíjense, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa.
y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. Claro, va a ser un huir, es correr, es escondernos. Pastor, eso se lo está diciendo a Israel. Si se lo estuviera diciendo solo a Israel, hermano, yo no sé cómo le va a hacer el Señor para llevárselos, porque ellos no tienen el Nuevo Testamento ni aceptan a Jesucristo. Si está aquí, entonces es para la iglesia también. Aunque ellos no lo entiendan y no, ellos van a ser perseguidos y la iglesia junto con ellos. Fíjese lo que dice. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Esto es la ley. Y esa ley no es para nosotros, es para ellos. Pero para el Señor, Israel y la iglesia es el mismo olivo, nada más que nosotros fuimos injertados. Nosotros vivimos de la savia del olivo, el olivo real que es Israel. Seguimos adelante. Porque habrá entonces gran tribulación. Otra vez el adverbio de tiempo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, no sería nadie salvo, mas por causa de los escogidos. Si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted su nombre está escrito en el libro de la vida, usted ha sido escogido de parte de nuestro Dios. Por lo tanto, por usted, por mí y por toda la iglesia y por Israel, ese tiempo será acortado. Si lee usted en el libro de Apocalipsis, la mujer que dio a luz aquel hijo y es perseguida, va a ser sustentada 1260 días, 3 años y medio en el desierto. Sustentada es alimentada, cuidada, protegida. Usted está en el hueco de la mano del Señor, eso lo enseño. Todo procede de Dios, ahí está el video. Si tenemos que pasar por todo esto, cuando pases por el fuego, ¿qué? No arderá en ti la llama. Y si pasas por el agua, no te anegará. No tema. El Señor está con la iglesia. El Señor está en su iglesia. Perdón. Es muy importante lo que le estoy diciendo. Es de vida o de muerte. Usted va a tener que definir. Entender esto, busque iglesias sanas, cristianas, que le hablen la palabra del Señor como está. La primera interpretación que se le tiene que dar a la palabra Señor es literal. Hay gente que la espiritualiza también. Y otros que la tuercen, que esos son los peores. Seguimos adelante. Del 21 al 22 nos va a hablar de la gran tribulación. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acordados, nadie sería salvo, mas por causa de los eclectos, los que están en la eclesía, los creyentes, los hijos de Dios, que estamos en las congregaciones, por esos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Fíjese muy bien, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aún a los escogidos. Aquí estamos nosotros todavía. Cuando aparezcan todas esta playa de personas sin temor a nuestro Dios. Si fuera posible, también a nosotros nos engañarían, pero no puede ser posible, porque el Señor nos está diciendo, no hagan caso. No hagan caso de todo lo que dicen las grandes iglesias y esos grandes predicadores que brincan y saltan y nos dicen, no hay problema, vamos en una bandita hacia allá arriba. No es cierto. Históricamente eso no es cierto. La historicidad es un golpe tan fuerte contra el rapto, que ya le repetía, en 19 siglos, ni los reformadores encontraron nada. Alguien hubiera hablado también sobre el tema. Eso fue
metido, incluido, interpolado sería el texto, el término correcto. Interpolado es tener un escrito y editarlo, abrirlo para meter algo allí. Pero esa interpolación no es del original. Esa interpolación es mala, perversa. Muy bien. Voy a terminar con el tercer botón de muestra. Y ese está en Apocalipsis capítulo 20. Es Apocalipsis capítulo 20, 4 al 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Los que dieron su cuello en testimonio, no. Los que dieron su cuello por ser la iglesia. Por eso. Porque no aceptamos la marca. Fíjese. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Caray. Entonces los que se quedan, de acuerdo con la teoría del rapto, somos los que vamos a reinar con Cristo 1000 años y los otros se quedan en la nube. ¿Cómo está eso? Aquí está diciendo que los que no aceptaron la marca ni adoraron la imagen, esos son los que van a reinar con Cristo 1000 años. Y miren lo que dice los siguientes textos. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la segunda muerte. Esa es la segunda resurrección, la de los impíos. Y dice el 5 exactamente abajo, refiriéndose a todas estas almas también y la multitud de los que creímos desde antes de esta tribulación, esta es la primera resurrección. Este es el botón más grande que le voy a enseñar en el nombre de Jesús. El tiempo de la resurrección. Si el tiempo de la resurrección lo hacemos antes de la tribulación, entonces los que mueren en la tribulación, ¿dónde los mete? Ya que la segunda resurrección es solamente para los impíos. No hay nada en medio. Tienen un verdadero problema con esa teoría. Un verdadero problema. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Nosotros estaremos en el milenio. Ahí vamos a estar después del arrebatamiento. El Señor bajará, pero nosotros con él. Señores, esto es lo que el Espíritu de Dios me ha dado para ti en esta tarde. Le saluda su amigo y servidor, Alfonso Bañuelos, pastor del Templo Amor Divino en Ciudad Juárez. Le agradezco muchísimo su atención y le solicito, por favor, que se suscriba para que esta empresa que nos permite predicar el Evangelio sin costo, nos permita continuar. Y también toque la campanita para que en cuanto salga el siguiente video, usted lo reciba. Le doy muchas gracias al Señor por esta bendición de hablar con usted. Dios le bendiga.